Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Fundación, al Centro Memorial, a la Universidad por invitarnos, a Manuel por dirigir el curso. Como viene siendo habitual en los últimos años, la última mesa del curso la protagonizan víctimas del terrorismo. Es una mesa que se repite todos los años y sobre esto de la repetición de los testimonios habla en su último libro Emmanuel Carrère. Carrère es un escritor de no ficción, de referencia en Francia, que ha escrito cosas muy interesantes. Y lo último que ha escrito es un libro que se llama V13, Crónica Judicial, en el que cuenta una a una casi las sesiones a las que él ha asistido por el juicio por los atentados de Bataclan, o los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París. Él cuenta en ese libro cómo cuando empieza el juicio, en septiembre de 2021, pues hay cientos de periodistas acreditados y piensan que va a ser el juicio del siglo, lo llaman en la prensa francesa. Y las primeras semanas del juicio, las 5 primeras semanas, se dedican a escuchar los testimonios de los supervivientes de los atentados del Stade de France, de luego los 5 cafés de París atacados y después de la sala Bataclan. Cuando va a empezar esas semanas de comparecencia de las víctimas, el presidente del tribunal les pide a los abogados, a las partes civiles, que por favor no se repitan relatos o partes de los relatos que van a contarle a las víctimas para que no sea aquello muy tedioso, ¿no? Y Carrère dice, o se pregunta, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que no se repitan los relatos o algunos detalles? Porque es verdad que había cosas que se repetían en muchas de las historias que contaban en primera persona. Había mucha gente que estaba en las terrazas que contaba que al principio pensaban que los disparos no eran disparos, sino que eran petardos. Muchos contaban también que después se hizo un silencio de muerte. Otros contaban los detalles de la matanza en la sala Bataclan de la forma más descarnada que podían. Y decía Carrère, bueno, es cierto que todo eso se repetía en los testimonios. Y a la vez decía, en realidad no puede haber ni hay, de hecho, repeticiones, porque cada cual vivió esos instantes con su propia historia, con sus secuelas, con sus muertos, y lo cuenta con sus propias palabras. No son sucesos que se desgastan, sino voces que se manifiestan y todas suenan auténticas, porque todas tienen un acento de verdad, lo que él llama el acento de verdad. Y decía también, he leído, oído decir y a veces pensado que vivimos en una sociedad victimista, que mantiene una complaciente confusión entre el estatus de víctimas y el de héroes. Quizás sea así, pero una parte de las víctimas a las que escuchamos día a día me parecen héroes indudables, debido a la valentía que han necesitado para reconstruirse, a la manera en que viven esta experiencia, a la fortaleza del lazo que los une con los muertos y los vivos. Son enfáticas, se les transparenta el alma, se lo agradecemos, nos horrorizan, nos engrandecen. Y creo que todos los que asistimos a esa mesa o hemos asistido alguna vez, creo que podríamos afirmar o por lo menos estar de acuerdo en eso que escribe Carrère en ese libro, ¿no? Así que, bueno, creo que en nombre de todos solo podemos daros las gracias por aceptar la invitación a compartir vuestro testimonio en esta mesa. Blanca Calleja es la madre de Madi Álvarez Calleja, que fue víctima de un atentado en Yemen el 2 de julio de 2007. Fueron asesinados otros 6 turistas españoles y 2 guías locales. Marisol Pérez Urbano es la madre de Rodrigo Cabrero Pérez, que tenía 20 años cuando fue víctima de los atentados del 11M. Y José Manuel Sánchez Riera es el único superviviente del atentado contra los 8 miembros del CNI en Irak el 29 de noviembre de 2003. Vamos a hacer
esa mesa en un formato en el que cada uno se sienta más cómodo. Así que empiezo con Blanca. Te voy a ir preguntando algunas cosas y tú nos cuentas lo que quieras, Blanca. Te voy a acercar ese micro. Creo que se escucha. Blanca, si tú tuvieras que contarnos quién era tu hija, cómo era ella, ¿qué nos contarías? ¿Qué nos dirías? Mi hija era vida, amor. Le gustaba todo, le gustaba la gente, le gustaba vivir. Quería a todo el mundo, no hacía diferencias. Y de vez en cuando sacaba la mala leche, eso también. Eso es herencia materna. Pero sí, era una persona muy querida. O sea, es que, ¿qué te puedo decir? Ella había tenido una vida súper aventurera, le encantaba viajar. Ella siempre ha sido, o sea, en mi casa le llamábamos la mochilera. Se había recorrido, o sea, ha estado en todos los continentes, salvo en Australia, salvo en África, quiero decir. Y de hecho, o sea, era algo que le quedaba pendiente, que quería hacer. Hizo un cursillo para ser cooperante en África y estaba esperando a que creciera su hermana pequeña porque quería llevarla con ella. Entonces, o sea, sí, era una persona, o sea, que sí, aventurera era, viajó desde muy pequeñita, o sea, su padre era uruguayo, entonces, o sea, desde pequeñas yo les he mandado a Uruguay, viajaban solas, o sea, tengo una hermana que vive en Francia, entonces ella con 8 añitos dijo que se iba donde su tía y llegó a París, o sea, al aeropuerto, hizo así lo que es el aeropuerto de París, y como no le vio a su tía, o sea, mi hermana con su marido y sus hijas le vieron de que empezaba a correr para algún sitio y dicen, ¿a dónde va? Y dice, ella iba a la I, porque la I era información, entonces ella iba a la información a ver dónde estaba su tía, y además prácticamente, o sea, hablaba castellano pero mal, o sea, hablaba euskera. Imagínate en París qué iba a hacer ella hablando euskera, pero nunca se ha perdido, o sea, siempre, bueno, se perdió una vez, la única vez que no volvió. Participó en un programa muy conocido en la televisión autonómica vasca, sí. El Conquistador del Fin del Mundo. Sí, participó en El Conquistador del Fin del Mundo, o sea, y de hecho eso hizo que cuando pasó lo del atentado, de donde tenían, de quien más fotos tenían eran de mi hija, o sea, yo recuerdo venir para Madrid, parar en un sitio a tomar algo y en las noticias, o sea, ver allí la foto de mi hija, y en todas partes viendo la foto de mi hija, o sea, que era el ejemplo que ponían, o sea, pero sí, estaba en todas partes donde le llamaran, o sea. ¿Tú te acuerdas por qué decidió que quería ir a Yemen? ¿Te acuerdas cuándo empezó a organizar ese viaje? Ella, como he dicho, o sea, siempre ha sido muy viajera y le ha gustado conocer el mundo. Entonces, o sea, hizo un curso para ser guía y ese era su primer viaje como guía ayudante. Iban 2 guías, o sea, Sherry y ella. Entonces, el guía fijo, el de siempre, era Sherry, que iba a ir con ella para que ella aprendiese, conociese cómo hacer lo que tuviesen que hacer, y luego él se volvía y se quedaba mi hija para los siguientes turistas que llegasen. Entonces, lo poco que yo sé de Yemen lo aprendí por mi hija, o sea, hablaba con un cariño, con unas ganas, con un esto de conocer Yemen, que increíbles, sí. Ahí comenzaba una nueva etapa en su vida. Ese julio de 2007 había un grupo de turistas, efectivamente, que regresan en un convoy de visitar el Templo de la Luna, están a unos 200 kilómetros de la capital de Yemen, y un coche bomba
un coche suicida, perdón, los embiste a los todoterrenos centrales y 7 turistas españoles resultan muertos en ese atentado. ¿A ti cuál es la primera noticia que te llega de que ha ocurrido algo? Bueno, primero nos llamaron de la empresa que había habido un accidente. Luego empezamos a ver en la tele, o sea, que había habido un atentado, pero no sabíamos absolutamente nada de lo que había pasado, ni quién estaba vivo, ni quién estaba mal, ni nada. Entonces, como mi hija pequeña estaba con su noviete en casa, o sea, llamamos allí para que no pusieran la tele antes de para que no se enterase por fuera, y queríamos tener más noticias y saber qué es lo que ocurría. Luego nos llamaron y nos dijeron que Maggie estaba viva. Eso fue sobre las 9 de la noche. Yo saqué una botella de champán y celebramos que mi hija... Otra vez. Bueno, celebramos que mi hija estaba viva. Me acosté con cargo de conciencia pensando que había unos cuantos muertos y yo estaba feliz porque mi hija había sobrevivido. Un momento. Mira, esta está abierta. Pero la mía. Bueno. No te preocupes, Blanca, porque Ya. eso es lo que nos pasa todos los años, así que no te preocupes. Y luego también eso nos rompe un mito, que es que los vascos no lloran, ¿no es verdad? Así que no pasa nada, no te preocupes. Bueno, luego llamaron, o sea, yo me acosté, al día siguiente tenía que ir a trabajar, entonces cuando me levanté a las 7 de la mañana, mi hija mayor, que se había quedado en casa, había atendido el teléfono, y ahí fue cuando yo me enteré que mi hija había muerto. O sea, y ella ya había preparado, o sea, todo para que saliéramos y nos fuésemos a Madrid. Y ahí fue donde en el viaje, o sea, no hacía más que ver la imagen de mi hija por todas partes. Nos atendieron muy bien las instituciones y todo, o sea, nos pusieron una asistenta para que nos acompañara. Luego, además, o sea, allí yo tenía un amigo de Zarauz que vivía en Madrid, también la hermana de Julio Meden, que veranean en Zarauz, o sea, entonces, amiga mía y tal, y para cuando llegamos al hotel ellos estaban allí, o sea, para mí, o sea, el apoyo que tuve, o sea, bueno, allí estaba también mi ex, el que no era padre de mi hija, o sea, pero que había funcionado como padre, o sea, mi segunda pareja, o sea, todo el mundo, o sea, recibí el amparo de mucha gente, o sea, me sentí muy cubierta, incluida, o sea, de las instituciones, y eso que yo soy un poco... También los amigos de tu hija, que había viajado tanto, que tenía amigos por todo el mundo, y que también ellos te manifiestan su solidaridad, sí. su duelo. A mí me llegó, o sea, en Irlanda le plantaron un árbol, me mandaron las fotos del árbol y de hecho me han vuelto a mandar, o sea, las fotos de cómo ha ido creciendo el árbol y demás. Luego unos amigos que organizaron una fiesta de malabares en París, o sea, que fue la gendarmería a disuadirles y al final se unieron al esto. Me mandaron un cuadro así, con fotos de mi hija, o sea, fotos chiquititas, en las que con todas esas fotos, o sea, aparece la foto de mi hija con la firma de sus amiguitos y de todo. Me llegaron cartas de Japón, de alguna amiga suya que no sabía lo que había pasado. Mira, de Australia no me llegó nada. De Estados Unidos, o sea, de todas partes, gente que la había conocido, me llegó. Y ya te digo, y luego las instituciones también se portaron muy bien. Su padre era uruguayo, entonces ella tenía familia uruguaya. Yo no hice un velatorio normal, o sea, yo no he bautizado a mis hijas, o sea,
Entonces lo que hice fue incinerarle y hacer 3 tarritos. Uno para dejarlo, como llamaba mi tío, en la villa familiar, que es el panteón de la familia. Otro para echarlo al mar, que fuimos, y fue la despedida que le hicimos en Zarauz, o sea, que todo el mundo se abarrotó, la Cruz Roja, o sea, puso las barcas para que la gente fuera y tal. Entonces había un choco donde ella iba, su padre había muerto hacía un par de años, entonces había un choco donde ella iba a hablar con su padre para que se lo llevara al mar hasta la otra punta y allí, o sea, hicimos la despedida luego en el cementerio, la normal, de llevar los estos, ahí le bailaron la gurra, o sea, el saludo, agurra es el saludo en vasco, un baile, sus hermanas, o sea. Y de hecho hubo gente que me dijo, ¿y le puedo rezar? Y digo, claro que le puedes rezar, o sea, porque cada cual se despide a su manera, o sea, yo no pongo trabas a nadie, o sea, ni impongo mis condiciones, ni quiero que me impongan las de los demás. No sé si lo más difícil en realidad viene después, ¿no? Cuando uno tiene que convivir con la pérdida. El día a día, sí. Bueno, fue lo más angustioso, así, una sensación muy desesperante es el tiempo, o sea, las horas que estás sin saber lo que ha pasado. O sea, eso me parece de que es algo que creo que todo el mundo que lo ha pasado, o sea, siente una angustia, pero con una esperanza, con unos... Es una sensación, o sea, muy extraña y muy angustiosa. Y luego el día a día de cuando vuelves, o sea, que tienes que seguir con tu vida para adelante, o sea, es duro. Es duro, o sea, yo tenía 2 hijas, entonces sabía que no me podía caer, que tenía que estar fuerte, o sea, para que ellas no cayeran. Entonces me hacía la fuerte, o sea, pero había momentos en los que me daban espasmos y de todo, o sea, mis hijas, o sea, lo que no quería era que sufrieran la pérdida, o sea, como, y el dolor. A ver, cada persona tiene el duelo de distinta manera, ¿no? En mis 2 hijas, o sea, una no podía ver una foto de su hermana porque se ponía enferma, la otra necesitaba verle todo el rato, y se hizo, una necesitó 2 años de tratamiento psicológico, la otra lo que quería era que refugiarse en mí y contarme a mí lo que ella sentía, lo que pensaba. Luego puso una diana en su habitación y puso ahí Al Qaeda. Y yo le oía que daba pa, y eso le duró bastante tiempo. Yo al principio le dejaba, pero mi mayor miedo era que mis hijas, o sea, sintieran odio. O sea, odio por los árabes en general o por lo que fuera. O sea, creo que el odio no cura, el odio hace daño, o sea, y enquista las cosas, o sea, y las hace peores. Entonces yo tenía mucho miedo, o sea, yo he vivido el terrorismo desde dentro, soy vasca, o sea, lo he vivido muy de cerca, o sea, he tenido una pistola así, o sea, y he tenido gente etarra, o sea, y de todo, o sea, he vivido, entonces sé que el odio lo único que hace es daño, enquistar las cosas y fastidiarlo todo. Entonces mi mayor miedo era que mis hijas, o sea, sintieran odio. Gracias a Dios, o sea, no sienten odio, he visto, o sea, yo tengo la suerte de que no sé odiar, no puedo, va contra mi naturaleza. Soy rabia si siento, o sea, y hay momentos en que te podría dar una bofetada, pero de rabia, o sea, no de odio. Para mí el odio es el desear mal a alguien, o sea, y yo no le deseo mal a nadie. Entre otras cosas, o sea, cuando pasó eso yo sentí pena, no solamente de lo de mi hija, o sea, sentía pena por la madre del asesino de mi hija, que pensaba, o sea, lo que tenía que pasar ella, que había perdido un hijo, igual que yo había perdido una hija, pero su hijo había matado
había muerto matando. O sea, y eso creo que tiene que ser terrible. Y no sé, y ya. ¿Cómo conseguiste que tus hijas no sintieran odio? Bueno, siguiendo la vida normal, o sea, yo de primeras a mi hija le dejaba que se desahogara, o sea, yo siempre les he explicado lo mismo, que no les he bautizado, pero les he explicado lo que es la religión, las distintas religiones y demás. O sea, a mí mi hija me ha dicho, a ver, ¿por qué a mí me dices esto si los que son cristianos y están bautizados no lo hacen? Y digo, porque tú tienes que saber que la Semana Santa lo que se está celebrando es esto, o sea, yo no les oculto ni intento implantarles ninguna cosa, o sea, lo que yo intento es explicarles lo que hay. Entonces, o sea, lo que hay es que hay mucha gente muy diversa y que no todo el mundo es malo. Hay malos en un sitio y hay malos en otro, como hay buenos en un sitio y buenos en otro. Entonces, o sea, lo más importante es que una persona se sienta a gusto con lo que ella hace. O sea, yo creo que es la mejor manera de, si tú haces a los demás lo que quieres que te hagan a ti, o sea, irás bien. Por lo menos yo es como lo vivo. En 2010, el Ministerio de Defensa de Yemen anunció que el ideólogo del atentado en el que habían matado a tu hija se había entregado. Después pasó algo, ¿a vosotros os han contado algo, cómo acabó aquello? No, y si te digo la verdad, o sea, nunca me ha preocupado. Me han mandado, o sea, me hicieron, también sé que hicieron una película, o sea, sobre ello, que me dijeron que era una película bastante mala, o sea, que hablaban de una tal María, pero que en realidad, o sea, el que había visto, dice, creo que en vez de María se refieren más a Maya, a mi hija, o sea, pero bueno, no he visto, o sea, también me llegó el aviso de que el ideólogo se había entregado y todo eso, o sea, digo, pues bueno, recibirá su castigo y Santas Pascuas, o sea, yo no puedo hacer nada, o sea, él ha cometido un crimen, pues bueno, tendrá un castigo, ni sé qué castigo, o sea, a mí eso no me ha hecho ni sentirme más en paz, ni mejor, ni recuperar a mi hija, o sea, él tendrá que pagar las consecuencias de lo que ha hecho, o sea, como si uno roba peras, tendrá que pagar por haber robado las peras. Pero eso a mí no me devuelve nada, o sea, y no me ha supuesto ninguna cosa, o sea, no tengo un afán de que vengan y me digan, uy, perdona, o sea, no, yo sé de que mi hija, o sea, no puede volver, que con 24 años, o sea, se acabó su vida, entonces lo que intento pensar es en positivo y digo, vale, ¿qué es lo que me ha dado esto? O sea, pues que a mi hija le ha quitado todo. A mí, que no ha podido ni siquiera defraudar. O sea, no le han dado la oportunidad, o sea, se ha muerto joven, es como una Marilyn Monroe toda la vida, o sea, va a seguir siendo, o sea, joven. Yo la recuerdo de cuando era así, 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 así. Y no más allí. A veces me imagino cómo sería. Y ya, pero eso solo me imagino. ¿Qué le vas a contar a tus nietos? Mis nietos saben, o sea, en mi casa está muy presente, saben que tienen ahí a su tía Maggie, o sea, que murió, que ya no está, o sea, como no están otras personas de la familia que también han muerto, aunque sean en distintas circunstancias, hoy por hoy, o sea, mi nieto mayor tiene 11 y la pequeña 1 año, entonces, o sea, no, el día que ellos pregunten se les contará cómo ha sido, o sea, la verdad. Yo creo que con la verdad puedes ir a cualquier sitio. Otra cosa es que la gente la quiera escuchar o no, pero el día que ellos estén preparados, o sea, preguntarán algo más. Mil gracias, Blanca. De nada. Gracias. Marisol. Pues si no os importa un poco, que estoy muy incómoda en esa silla. Te voy a cambiar el micro, que se escucha mejor. Vale. Decidme si se oye, ¿sí? ¿Me presentas o me presento yo?
Hola. Soy Marisol Pérez Urbano, la madre de un asesinado el 11 de marzo de 2004. Vengo aquí a hablaros de él, de Rodrigo, y me permitís que lo lea. ¿Cómo se enfrenta a la muerte de un hijo, de un joven de 20 años con toda la vida por delante? ¿Es posible volver a vivir sin miedo? ¿Superar el estrés postraumático tras un atentado terrorista? ¿Cuánto dura un duelo? Si algunos medios pasan años removiendo cada detalle y se usa a las víctimas como arma política. Aquel jueves 11 de marzo de 2004 parecía un día como otro cualquiera. Oí el despertador de Rodrigo y después volví a dormirme. Oí cómo cerraba la puerta de la calle un poquito más tarde, suavemente, sin hacer ruido, para no despertarnos. Al poco, Juan Carlos, mi marido, que está ahí, y Gonzalo, nuestro hijo menor, se marcharon también. Apenas unos minutos más tarde me sobresaltaron las noticias. Habían estallado bombas en los trenes de cercanías de Alcalá de Henares a Madrid. Juan Carlos y Rodrigo viajaban en otra línea, pero pasaban por la estación de Atocha. Les llamé al móvil a los dos. No contestó ninguno. Les mandé el mismo mensaje: ¿estás bien? Y empezó mi angustia. Tenía que irme a trabajar, pero no podía dejar de pensar en ellos. Por primera vez en la historia de mi vida de profe de instituto, me llevé el móvil al aula y lo puse encima de la mesa, encendido, esperando contestaciones. Mis alumnos estaban igual, angustiadísimos. Muchos de sus familiares estaban haciendo un trayecto parecido. Respirábamos todos como podíamos. Dimos una clase. Hay cosas que se recuerdan, pues de esa no recuerdo de qué hablamos. Entonces sonó el teléfono y todos dimos un bote, ¿os imagináis? Juan Carlos había tenido que volver a por el coche porque el servicio de trenes se había suspendido. Le conté lo que pasaba. Y entonces él se fue a buscar a Rodrigo. Se fue a buscar a Rodrigo a la universidad. Y yo pensé que ya estaba todo resuelto. Yo pensé que si él se encargaba no había mayor problema. Pero cuando me llamó al poco, ya había acabado mi clase, diciendo que no estaba en clase, que no había llegado a la universidad. Me quedé tan bloqueada que no sabía qué hacer. Y luego, temblando, me fui a hacer al estudio y dije que en casa, que Rodrigo no había llegado a la universidad y que tenía que estar en un sitio donde estuviera localizable. Él tampoco me supo qué decir. Algunos de mis compañeros encontraban mi miedo injustificado y los alumnos del grupo que me correspondía en ese momento me preguntaban con miedo, alguno incluso por las ventanas cuando ya me subía al coche, a dónde iba. Y me recordaban que tenía clase con ellos. Y estos son detalles pequeños que uno recuerda y luego no recuerda los importantes. Esperé con mucha desazón en casa que Juan Carlos se reuniera conmigo y llamamos a Gonzalo, a nuestro hijo menor, a su instituto y le contamos lo que pasaba, que su hermano no aparecía. Y llamamos al 112 y preguntamos si había sucedido algo en la misma estación de Atocha o en el corredor de Atocha a Chamartín, que era el camino habitual. Pero nos dijeron que no. Y las imágenes no mostraban nada de Atocha, mostraban sobre todo Tellez. Nos contó que los teléfonos móviles de media ciudad se habían bloqueado todo el sistema de comunicaciones realmente, es verdad, no conseguíamos hablar unos con otros. Nos dijeron que esperáramos y lo hicimos. Creímos que no conseguía comunicarse con nosotros y entonces volvió su hermano y los tres nos lanzábamos hacia la ventana y hacia la puerta cada vez que sentíamos el más mínimo ruido, esperando que fuera él. Y Madrid era un caos de comunicaciones y los transportes estaban colapsados y de vez en cuando entraba alguna llamada o algún SMS de la familia preguntando y yo le decía mentalmente: Rodrigo, ven a casa, por favor. Y su padre le escribió un SMS tremendo: dinos dónde estás y vamos a buscarte, lo que hemos dicho tantas veces los padres, pero obviamente nunca lo contestó. Y luego mucha gente llamó y mucha gente intentó localizarlo por los hospitales y mucha gente vino y se fue y acompañó a Juan Carlos y a sus tíos por los alrededores de Atocha y en el Campo de las Naciones, que era la morgue improvisada, a la que él acudió en 2 ocasiones y en la que siempre le dijeron que allí no estaba. Pero cuanto más tiempo pasaba, más terrible era la sospecha y más cercana era la certeza. Dormimos unas horas y nos presentamos de nuevo en aquel lugar horrendo, sabiendo ya, después de algunas llamadas hechas y recibidas, que su cuerpo lo tenían allí, porque efectivamente él ya no estaba. Había mucho lío cuando llegamos, no nos trataron con suavidad. Y yo tenía tanto miedo de encontrarlo desfigurado que dejé que su padre se encargara de la identificación. Una psicóloga voluntaria intentaba sacarme de mi mutismo y me acompañó mientras estuvo sola.
Luego fueron llegando familiares que yo no sabía cómo podían haberse enterado. Supongo que llamaban a casa y Gonzalo les iba a... Y entonces volvió Juan Carlos. Me parecía 10 años más viejo y tenía la mirada perdida y estaba totalmente hundido. No conseguía ni hablar. Nos abrazamos y lloramos juntos. Le habían apurado para decidir los detalles funerarios. Así, totalmente en caos, tuvo que decidir. Decidió como pudo, porque éramos tantos que no podíamos quedarnos allí. Nos dijeron que nos fuéramos y que ya lo velaríamos al día siguiente. Así que estuvimos 24 horas buscándolo y otras tantas esperando en casa para poder verle en el tanatorio. Y no recuerdo qué hicimos, a quién vimos, no lo sé. Recuerdo teléfonos sonando y poco más, porque mi mente estaba ocupada por la idea imposible de que Rodrigo había muerto. No podía ser, Rodrigo, no, por favor, no. Era absurdo, no iba en esos trenes. Cuento esto desde la distancia de más de 19 años y no puedo sustraerme a la angustia, a las lágrimas, al dolor, a la sensación de no poder respirar y a las ideas enloquecidas de mi mente buscando una solución, porque así es el cerebro, busca solución y no hay. Todavía hoy no me explico cómo he podido con ello, cómo la vida ha seguido imperturbable sin él. Creo que, como contaba la compañera, mi marido y yo lo hacíamos todo por nuestro otro hijo y él lo hacía por nosotros. El tanatorio y las riadas de gente, las caras de circunstancias, las lágrimas de muchos, la caja cerrada, las flores que ya no cabían en el cubículo, los amigos que nos acompañaron, la familia venida de 1000 sitios lejanos, los politicastros que querían hacerse una foto, los periodistas buscando cómo hablar de tantas víctimas. Y nuestro niño grande, de 20 años, se había ido para siempre. Nuestro primer hijo, nuestro queridísimo Rodrigo, la alegría y el optimismo personificados. Su sonrisa y su voz grave. ¿Cómo podía haberse marchado así? Huíamos de las noticias porque dolían. El morbo repetitivo de los informativos es que nos hacía muchísimo daño y además las imágenes se grababan en nuestras retinas y luego poblaban nuestras pesadillas. El ansia de saber llegó después. Aquella noche preelectoral vivimos ajenos a las movilizaciones. Algún SMS nos llegaba, pero es que ni miramos el móvil. Solo intentamos dormir por fin esa noche, sabiendo que la mañana del domingo teníamos 3 deberes imprescindibles. Votar para que se fueran aquellos canallas que nos habían metido en una guerra porque a ellos les venía bien. Recoger las cenizas de nuestro hijo en el tanatorio. Y tercero, ir a recuperar sus objetos personales, los que pudieran tener en el IFEMA. Acababan de abrir el colegio electoral cuando depositamos nuestros votos, juntos los 3, apretando los labios para no llorar, comprobando que el nombre de Rodrigo estaba allí entre su hermano y su padre en las listas. No había nadie conocido, no nos derrumbamos, ninguno supo lo que estábamos pasando, ni siquiera parecíamos emocionados al subir al coche. Pero cuando lo hicimos, el asiento de Rodrigo, el de detrás del conductor, estaba demasiado vacío y no pudimos evitar el llanto. Volvíamos a ser tantos recogiendo las urnas en el cementerio de la Almudena que no había salas disponibles para hacerlo en la intimidad. Y nos dieron la de nuestro hijo haciendo cola en un mostrador, eso sí, con muchas disculpas y condolencias. Era verde oscura, con una placa de color acero con su nombre y las fechas pertinentes. Yo asentía, daba las gracias y leía los datos que estaban correctos, sin terminar de asumirlo. Una fecha tan bonita y una fecha tan terrible. Mientras, a lo lejos, se oían gritos y lamentos, pero nosotros 3 mantuvimos la compostura, otra vez hasta que subimos al coche y allí pudimos llorar a solas. Entonces, otra vez, fuimos a recoger sus cosas de nuevo al Parque de las Naciones. Juan Carlos conducía, esta vez muy despacio, y el trayecto se le hacía dificilísimo. Yo iba abrazando la urna, como si a través de ella pudiera hacer llegar a Rodrigo nuestra pena, nuestro amor y los besos y abrazos que se nos quedaron pendientes. Gonzalo sollozaba bajito en el asiento de atrás y su padre nos miraba con desconsuelo cada vez que podía. Cuando por fin aparcamos, Juan Carlos pidió cargar con la urna y la envolvió amorosamente entre sus brazos de la misma manera torpe y cuidadosa con la que cogió a Rodrigo por primera vez. Eso era todo lo que le quedaba de su hijo. El dolor crispaba su boca y el abrazo se hizo más fuerte y lloramos en piña otra vez.
Los objetos que le habían encontrado encima, como el móvil, la cartera o el Discman, fijaos, un Discman, estaban en una bolsa, en manos de la policía. Lo duro fue recorrer un hangar muy grande, con todo tipo de pertenencias, mochilas, bolsos, libros, paraguas, había hasta gafas, colocados en diferentes espacios, según el tren al que pertenecían. Sí, las de Rodrigo estaban allí, en un largo rectángulo, junto a un cartel que ponía Estación de Atocha, Andén. Su mochila favorita, una Reebok azul marino con letras blancas, con sus libros, su paraguas y sus papeles. Paraguas que acababa de comprar el día anterior y con el que había estado jugueteando. El voluntario que nos acompañaba se emocionó al vernos a los tres reconocer los objetos personales, pero sobre todo no podía soportar contemplar a Juan Carlos con la una de las cenizas en los brazos, que miraba ausente como Gonzalo y yo localizábamos las cosas de Rodrigo. Eso nos hacía sufrir más, pensando en hasta qué punto nuestro hijo había podido pasar por un calvario, porque es que todo estaba aplastado, el paraguas estaba partido por la mitad, los bolígrafos, los cuadernos tenían las espirales aplastadas y había manchas de sangre. Pasamos el resto del domingo en casa. Las cenizas de Rodrigo, en su habitación, con el último regalo de su novia, no conseguían llenar su ausencia. No era llevarlo con nosotros de nuevo, ya no estaba. Pero los amigos y familiares llegaron las horas de compañía hasta que al día siguiente dejamos sus cenizas en la Almudena. Más de 100 amigos y amigas de Rodrigo estuvieron allí para decirle adiós, no lo olvidaremos nunca. Llevé la urna en brazos, como la acuñé cuando vino a este mundo. Sentía que así cerraba el círculo de su existencia. Y nada podía ser más cruel que haberle dado la bienvenida y la despedida. Un hijo no debe morir antes que sus padres, es antinatural. Llevaba conmigo una rama del pruno recién florecido que cuida nuestro jardín. Quería que se llevase algo de su hogar, a donde quiera que fuese, algo que le recordara el camino a casa, el que no pudo recorrer de vuelta por más que le esperamos. Las flores rosadas que tanto le gustaban siguen brotando cada año por esas fechas y las sentimos una llamarada de amor, una señal de dónde está su gente, su refugio y su tierra. Ojalá las vea. Dicen que la historia la escriben los poderosos y las guerras los vencedores. En nuestro caso, el poder político intentó manipular la verdad para camuflar sus responsabilidades. Sus medios de comunicación fueron insistentes durante años y aunque no pudieron torcer esa verdad como habían pretendido, mancillaron sin compasión nuestro dolor y nuestro derecho al recuerdo. Todavía hoy, restos de sus teorías conspirativas ensucian con sombras de duda la memoria colectiva. Desde mi humilde oficio de profe de instituto y de escritora, sigo contando la historia de los que perdimos, los de siempre, los de abajo, de nuestro sufrimiento por el asesinato de nuestro hijo, multiplicado por el mal hacer de nuestros propios conciudadanos. He contado lo que pasó en las primeras horas. Luego vinieron días, semanas, meses, años de duelo muy difícil, porque a la ausencia había que sumar el continuo bombardeo en los medios de teorías conspirativas, imágenes terribles y enorme malestar social. Y la espantosa pregunta sobre la naturaleza humana. ¿Cómo puede ser el hombre un lobo para el hombre? ¿De dónde nace esa maldad? Unos asesinos locos masacraron 4 trenes por venganza. Pero resulta que en esa mañana de caos, unos políticos corruptos aprovecharon para blanquear dinero. Los mismos que mentían sobre la autoría del atentado, los que durante años sostuvieron la patraña como tinta de calamar para ocultar sus responsabilidades. Y resulta también que unos mal llamados periodistas sostuvieron las mentiras, porque a ellos no les importa otra verdad que la de vender periódicos. Son sus propias palabras. Así que sufrimos doble duelo y doble victimización. Termino. Nosotros solo somos una familia corriente, a la que la historia, con mayúsculas, tocó con sus dedos funestos. Nunca quisimos salir de la discreción de una vida sencilla, hasta que el terrorismo yihadista nos alcanzó. Tras el asesinato de nuestro hijo, enfrentamos nuestra vida privada de gente común que sufre una muerte con toda la entereza y esperanza que podemos. Pero en lo público, en lo que no nos ha quedado más remedio que arrostrar, exigiremos hasta el fin de nuestros días respeto, la justicia de la reparación y la memoria digna de lo sucedido. Gracias.
Marisol, yo quería preguntarte por el duelo y por la escritura. Sí, Tú has utilizado la escritura como parte de tu duelo. sí. ¿Nos podrías contar cómo lo has hecho? A ver, sobrellevar el duelo, un duelo tan traumático que de pronto está y de pronto no está, necesita ayuda. Así que encontré grupos de personas dolientes, de todas clases, no éramos todos de atentados terroristas, había duelo por enfermedad, por accidente de tráfico, por violencia machista, por suicidio. Y contarnos las cosas unos a otros nos ayudaba, porque nos ayudaba a sacarlo. Entonces nos escribíamos en foros y tal, y yo llegó un momento en que ya me hartaba de repetir siempre lo mismo, así que abrí una bitácora. Y yo lo tenía contado en la bitácora, y entonces enlazaba a la gente ahí a la bitácora. Y mucha gente me entraba y me comentaba cosas luego, ¿no? Opinaba o me contaba situaciones parecidas. He tenido una bitácora, sigue existiendo esa bitácora, en la que le escribía a Rodrigo. En segunda persona: hola, ¿cómo estás? ¿Ha pasado esto, aquello? Te echo de menos. Y luego abrí otra bitácora en la que iba apuntando los problemas políticos y la presión tremenda, a veces tremenda, de los medios. Y con esas dos bitácoras escribí un libro que salió en 2019, justo en el aniversario 15. A mí escribir me ha servido de terapia. Con los alumnos he usado la escritura como terapia. A veces no hace falta ni siquiera pensar que estás escribiendo, simplemente dejas que fluya lo que en ese momento te pasa por la cabeza. Yo como lingüista no, lo de dejar que fluya no. Luego lo repaso mucho, pero me perdonaréis que haya leído y que no lo haya hablado directamente, porque es que me molesta de pronto que me falte el adjetivo que yo quiero. Que me falte justo la idea más importante. Sí, me ha servido. Lo recomiendo. Es una terapia. Has hablado en tu testimonio de ese día, de ese 11 de marzo en el que tú te vas del instituto y tus alumnos te reclaman diciendo: pero ¿dónde vas? No, que tenemos clase. Lo que no nos has contado es qué pasó cuando volviste al instituto. Bueno, primero, a muchos no los volví a ver. Realmente estaban todos aterrorizados. Yo estuve de baja un tiempo y tengo que contar que fueron encantadores. Yo me encontraba mensajes en el buzón de mi casa, pero no llamaban a la puerta. Sé que, porque me lo contaron vecinos que rastrearon el barrio hasta que dieron con mi casa. Que claro, ninguno de mis compañeros les quiso decir mi dirección. Y me encontraba florecitas y tarjetitas. Y cuando volví, pues me recibieron con flores, obviamente, ¿no? Pero llorábamos por los pasillos, era muy difícil, porque había más gente implicada. O sea, de Getafe no éramos muchos, pero hay 6 víctimas en Getafe y bastantes heridos. Fue difícil. ¿Que hubiese juicio a ti te sirvió, te reparó como víctima? Bueno, esa es la justicia platónica, ¿no? Sí, por lo menos que haya una reparación. Sí, es verdad que hay muchas cosas que yo no sé muy exactamente, porque tampoco quería saberlo. A mí me hace daño. Entonces yo no os puedo decir los nombres de los asesinos. No les quiero dar ni este milímetro de publicidad, pero es que así lo prefiero. Entonces sí, nos sirvió como reparación, aunque parecía que no servía para acabar con las teorías conspirativas. Se insistía en el asunto. Sobre todo el segundo juicio ya parece que lo saldó un poquito más. Sí. Y ya para terminar, tú participas en algunos programas educativos, en un programa educativo del Ministerio que lleva los testimonios de víctimas a las aulas. Has participado en charlas porque te han llamado compañeros. Sí. ¿Qué te aporta participar en esas charlas y cuál es la reacción de los alumnos cuando te escuchan? Bueno, aquí veo gente de todas las edades. Cuando estoy en institutos me siento muy cómoda porque me siento en casa. Los alumnos son muy espontáneos, aunque conmigo se atreven a preguntar poquito. Ya le comentaba yo a él que no es lo mismo que vaya alguien que ha sobrevivido y diga yo lo superé, que vaya la madre de uno que podía haber sido tu amigo. Porque cuando yo les cuento qué hacía Rodrigo y cómo
cómo se defendía, cómo eran sus amigos, pues se sienten totalmente identificados. Entonces, bueno, pues es una experiencia interesante. La mayoría de ellos ya, puede que muchos de vosotros ni siquiera habían nacido o eran súper pequeños y no saben la historia. No es algo que se estudie en historia en el instituto porque no se llega al siglo XX o se llega muy malamente. Se suelen emocionar y a mí lo que más me emociona también de ellos es que me hacen pocas preguntas pero me dan muchos abrazos. Por alguna razón vienen y me dicen, ¿te puedo dar un abrazo? Pues vale. Después de la pandemia se acabaron, o sea, hubo una racha que no, pero otra vez, a partir de este enero, otra vez han vuelto. No los pido, pero no sé por qué. Sí, supongo que verán ahí una madre. Recuerdo un chaval que me contaba que acababa de morir un amigo suyo en un accidente de tráfico y que imaginaba cómo se sentiría su madre, pero no se atrevía a decirle nada, si me podía dar el abrazo él. Él fue el causante de que se hiciera una fila para darme abrazos. Y yo le dije que por favor, que si se lo dijera a su madre, que no la iba a hacer sufrir, que le iba a gustar. Mil gracias, Marisol. Muchas gracias. José Manuel, tú también vas a centros escolares, también participas en ese programa compartiendo testimonio, pero no te dan abrazos. No. ¿Y qué pasa entonces? Me hacen preguntas. ¿Y la pregunta que más se repite? Es ¿cómo puedo ingresar en el CNI y cómo puedo ser militar? Es increíble, pero es así. O sea, hay otro. Se repiten patrones de pregunta en esencia, pero la que siempre aparece es una de esas dos. O sea, la juventud española tiene ansias de aventura o algo así, no lo entiendo. Pero sí, es la que más se repite. Cuando tú llegas a un centro de un instituto, un colegio, ¿por dónde empiezas contándole su historia? Empiezo poniendo en contexto, evidentemente, porque si no el relato no les va a sonar a película extraña. Ay, vale. Y voy a empezar. Entonces les explico cuál es mi origen. Yo soy militar de origen, evidentemente. Ingresé en el Centro Nacional de Inteligencia en el año 1992 y pues estuve trabajando en tareas de comunicaciones hasta el año 2003. En el año 2003, después de la invasión de Irak y en el periodo de posguerra, pues el gobierno español decidió el envío de un contingente de tropas a Irak. En ese momento, pues el Centro Nacional de Inteligencia, dentro de las 800 misiones que tiene, una de ellas era, porque ahora ha cambiado el procedimiento, era el enviar equipos de apoyo al contingente militar, los llamados ENCIS, son equipos nacionales de contrainteligencia y seguridad. Por resumir, bueno, tienes muchas tareas, pero básicamente a través de la información de la zona y de los colaboradores que tienes en zona, a través de esa información lo que tienes que evitar es amenazas hacia el contingente militar para que puedan realizar la misión que tienen en las mejores condiciones posibles. Eso es básicamente la misión del ENCIS. Entonces, una vez puesto en contexto, hubo un primer equipo, dos primeros equipos, uno desplazado a Diguanilla, que nosotros teníamos dos destacamentos, no dos destacamentos, un destacamento en Nayaf y la base principal de la brigada Plus Ultra, que estaba en Diguanilla. Entonces, en cada uno de esos destacamentos, con fuerza militar, había un equipo en CIS con 2 personas. El primero se desplegó en julio y ya en julio, en un proceso selectivo, pues se determinó las personas que en diciembre íbamos a relevarles. Voy a ir rápido porque si no nos comemos una hora. Después del periodo, pues llegamos a noviembre y en noviembre nosotros tenemos como somos unos psicópatas del orden y la organización, solemos, antes de integrarnos o de asumir un destino, pues lo que hacemos es un viaje previo que nos sirve para entrar en eficacia en el momento que estemos destinados en el lugar. Entonces,
El día 26 llegamos a Kuwait, hicimos el viaje con nuestros compañeros que ya estaban allí, otros 2 equipos que íbamos a reemplazarles, y entonces pues, hicimos el viaje y durante 3 días estuvimos en las tareas propias del Centro Nacional de Inteligencia en misiones en el exterior, que no os voy a contar. El tercer día ya habíamos quedado, pero tampoco teníamos una comunicación muy fluida entre los equipos, evidentemente por motivos de seguridad. Habíamos quedado en que teníamos que realizar un viaje a Bagdad y nada, el día anterior quedamos en un punto de la carretera. Nosotros estamos, las bases nuestras estaban en el sur del país, no en el sur sino en el sudoeste aproximadamente del país, y pues nada, el viaje hacia Bagdad lo hicimos sin ninguna incidencia, porque bien, llegamos a Bagdad. Nos presentamos a la autoridad de la coalición, hicimos unas tareas que teníamos que hacer en la embajada y pues después de comer comimos con nuestros compañeros que estaban en la terminal de Bagdad. La terminal es la oficina nuestra, fuera. En la oficina de Bagdad, y después de comer emprendimos el regreso. Yo había hablado además con mi mujer esa mañana, porque los americanos tienen un sistema muy bueno, que es desde donde hay un teléfono puedes llamar al mundo entero. Entonces ya aproveché y ya les estuve explicando un poquillo dónde estábamos, básicamente, y que por la tarde pronto íbamos a volver. Emprendimos el viaje a unos 60, unos 50 kilómetros. Había una localidad bastante grande, Mamudilla se llama, donde había un cuello de botella. Evidentemente es una situación de posguerra, hay controles militares, de policía. Entonces la vía principal la tenían cortada y entonces teníamos que desviarnos por el interior de la población esta. Entonces, cruzamos, tardamos una media hora aproximadamente en cruzar, y sobre las 3 de la tarde, esto ya me lo han contado después, yo no tengo noción del tiempo de lo que duró, no duró, hasta las 6 de la tarde, desde ese momento yo no sé cuánto tiempo pasó ni nada. Y justo a la salida, pues a unos 3-4 kilómetros de Mamudilla, hay una aldea, alguien le llama pueblo pequeño, como una aldea, que se llama La Ticilla. Entonces nosotros aquí voy a hacer un inciso, íbamos 2 vehículos, en el vehículo de delante iban los 2 equipos de Nayaf, con Alberto conduciendo. Alberto era el jefe del equipo, Alberto era el jefe del equipo de Nayaf. Alberto conduciendo, a la derecha iba José Ignacio, que era el segundo de Nayaf, detrás de Alberto iba José Lucas, que era el segundo del relevo de Nayaf, y en la parte derecha trasera iba José Merino, que era el que iba a ser el jefe de equipo de Nayaf. En el segundo vehículo íbamos conduciendo a Alfonso, que era el segundo de Diwanilla, Carlos de copiloto, detrás de Alfonso iba José Carlos, que iba a ser mi jefe en Diwanilla, y a la derecha nosotros que íbamos detrás, oímos un ruido de motor muy rápido, muy revolucionado, y empezamos a oír disparos. Entonces, minuto 30 segundos de pánico. No te esperas, te puedes estar preparado para todas estas cosas, pero al final no te esperas que te vengan a por ti. Pero bueno, es medio minuto. Rápidamente Alfonso acelera, nosotros seguimos recibiendo disparos, acelera, se pone en el carril de la izquierda, sobrepasamos al vehículo de Nayaf, les indicamos que nos están atacando, para que repeliesen, para que estuviesen prevenidos. Aceleramos, yo ahí ya perdí el contacto hasta que no paramos, ya nos sacaron de la carretera con Nayaf. Seguimos recibiendo disparos. En un momento determinado Alfonso dice, me han dado, pega un volantazo y salimos de la carretera. Salimos de la carretera. Cuando veáis las fotos, hay infografía en internet, podéis buscar lo que queráis. Caímos a unos 70 metros de la carretera, en una vaguada, pues ahí estábamos a 70 de la carretera y unos 60-70 también de unas casas de la aldea esta. Salimos,
Carlos y yo bajamos del vehículo, nos dio tiempo a bajar del vehículo, ver la situación. Alfonso había fallecido, había recibido un disparo, y José Carlos estaba herido, grave. Nos dio tiempo a eso y los atacantes se pusieron en el arcén de la carretera, empezaron a hacer el fuego y así estuvieron hasta que apareció a los pocos minutos el vehículo de Nayaf. En el vehículo de Nayaf los atacantes desaparecen de la escena. Perdón. Es que voy muy rápido, entonces me quedo seco. Desaparecen de la escena. Para el vehículo de Nayaf, yo subí a ver la situación en el Nissan. La situación era igual, igual, básicamente. El conductor, Alberto, había recibido un disparo, había fallecido. José Lucas, que iba detrás de él, estaba herido grave. Y el lado derecho, Nacho y José Merino, estaban ilesos. Nacho me acompaña, ve la situación en nuestro vehículo, empezamos a hacer varias llamadas, nos responde nuestro enlace en Madrid, la persona del centro que nos coordinaba nuestras actuaciones en Irak, y en ese momento, justo cuando vamos a darle las coordenadas GPS, que por aquel entonces, bueno, aquí no hay jóvenes, o si hay jóvenes que mandáis la ubicación con el móvil, las coordenadas GPS son, se obtenían de una forma bastante ingrata. Entonces, pues, lo que tardamos en entrar, y en ese momento comenzaron los disparos, nos hicieron fuego desde las casas que había a nuestra derecha, hacia el sur, y ahí se cortaron las comunicaciones, no pudimos hablar más. Entonces, pues nada, Carlos y yo nos quedamos en el vehículo delante y Nacho subió al Nissan que estaba en la carretera. Yo estuve allí 5 minutos, intenté hacer un disparo con un arma que sabíamos, esto no lo veáis como una crítica, sabíamos que no funcionaba, llevábamos armas cortas, también si queréis después hablamos de eso. Llevábamos armas cortas, entonces empezamos, yo hice un disparo porque sabíamos que mi pistola ametralladora solo hacía un disparo. Y yo me dediqué todo el tiempo que estuve allí a intentar montar y desmontar el arma. En un momento dado, Carlos me dijo, vete para arriba, me cubrió mientras subía. En la parte de arriba, pues José Merino y Nacho pues estaban allí protegidos detrás del Nissan. Yo me puse en la rueda delantera, al rato me dio un rebote de algo que yo no sabía qué era. Después ya en el reconocimiento médico ya me dijeron que había sido algo muy redondito, que probablemente fuese el rebote de una bala. Al poco rato a José Merino, que estaba en el centro, le hirieron, y Nacho y yo decidimos que alguien tenía que irse a buscar un vehículo, y me tocó a mí. Entonces, pues nada, yo crucé la carretera en una autovía de 2 sentidos, cogí la dirección norte y a unos 150 o 200 metros había ya vehículos parados, los que subían por los controles que había en Mamudilla y los que bajaban porque nos estaban disparando, entonces estaban allí paraditos. Ahí ya pierdo el contacto con mis compañeros y cuando llego pues empiezan a pegarme, me quitan el cinturón, me atan las manos a la espalda, una situación de violencia bastante extrema. ¿Quién hace eso, José Manuel? Iraquíes de la zona. Que estaban en Que ese no sé, o sea, probablemente estuviesen allí esperando o no lo tengo yo no lo tengo eso muy elaborado, probablemente no fuese una acción si era una acción coordinada, o sea, ni idea, que no estuviese tan coordinada como para tener gente allí. De hecho, el desarrollo da para que no estuviese excesivamente coordinado. Bueno, en cualquier caso intentan meterme en el maletero de un coche del que salgo, me pega, baja un señor, esto son las cosas curiosas. Un señor que todavía identifico, ¿sabes? Que baja de un autobús de línea, un señor muy mayor además, y me pega un zapatillazo en la cara, o sea. Y en un momento determinado de toda esa situación de violencia se acerca un individuo, pues más o menos sería de mi edad, de unos 30 y tantos, 40 años,
con un aspecto normal para la zona y me da un beso y desaparece de allí. Entonces cambia la situación. Esa situación de violencia se convierte en indiferencia o gente que incluso se ofrece a ayudarme. O sea, que uno me ofrece subirme en su pick-up que estaba llena de bidones de gasolina, otro, un taxista, me dice, medio en inglés, medio en árabe, que me puede llevar hacia arriba a la policía. Nada, me monté en el taxi con la puerta abierta, bueno, evidentemente es una situación bastante incómoda, y anduvimos unos 100, 150 metros hacia el norte y ya bajaba una patrulla de la policía. Yo bajé en el taxi, me monté con ellos, ya al jefe de la patrulla le indiqué que nos estaban atacando a unos metros más abajo. Llegamos, iba en el coche de la policía, en una pick-up, iban dos policías detrás que repelieron el fuego, porque cuando llegamos todavía estaban haciendo fuego los atacantes, y en ese momento, cuando llegamos allí, el policía me agacha la cabeza y me dice que mis compañeros han muerto. No esperó mucho, anduvimos pues nada, 1 kilómetro hacia el sur, me dejaron un poquito en una comisaría pequeña de policía en ese pueblo. Al rato el jefe de la policía de allí decidió que era demasiado riesgo para él y me montó en un vehículo y me llevaron a Mamudilla, y ya en Mamudilla, en la comisaría grande, pues nada, allí pasé la tarde. A las 6 de la tarde vino, después si queréis entramos en detalles, que si no se nos alarga esto. A las 6 de la tarde ya llegó un intérprete de una base americana que había en la localidad de Mamudilla. Ya me dijeron ya me dijo él, que ya se sabía que había pasado más o menos, que iba a haber una patrulla una patrulla americana, evidentemente, que venía a recogerme en algún momento de la tarde, y sobre las 8:30 apareció la patrulla que había ido a recoger los cuerpos de mis compañeros, me recogió y me llevaron a la base americana. Pues ya a la base americana, pues reconocimiento médico, informe de inteligencia, pude hablar con un oficial de enlace español en la división polaca, que era de quien dependía nuestra brigada, y pues nada, al poco rato me di cuenta de que tenía familia, y entonces al jefe de la base le dije: oye, ¿tienes un teléfono que puedes llamar a España? Ya llamé a España, llamé a mi mujer, y yo lo que le dije, porque no sabía evidentemente qué es lo que sabía o dejaba de saber, le dije: no sé lo que sabes, hemos sufrido un atentado y estoy vivo. Entonces en ese momento, pues nada, ella me dijo: no, ya sé todo, tal. Ese es el momento en que yo me puse a llorar, que fue de lo poquito que lloré yo en todo el trayecto. Y nada, pues en ese momento ya me tranquilicé, pasé la noche en la base americana. Al día siguiente montaron un convoy con los cuerpos y conmigo. Me llevaron al aeropuerto de Bagdad, que allí ya estaba esperándome nuestros compañeros del centro en Bagdad. Estaba toda la plana mayor de la embajada, que en aquel entonces eran 12 geos y un encargado de negocios, o sea, no había nadie más. Pero bueno, en cualquier caso estaban allí, ya me montaron en un Hércules de la Fuerza Aérea Española, me llevaron a Kuwait. En Kuwait avión de presidencia, llegada a Madrid. En Madrid, pues nada, recibimiento a mis compañeros fallecidos, un acto que hubo. Yo estuve en el avión, llegué a Madrid y salí del avión 2 horas y media después. 2 amigos que vinieron a recogerme, que me decían: nos han dicho que te llevemos al hospital militar. Digo, me decían: ¿dónde quieres ir? Digo, ya a mi casa. Llévame a mi casa y ya veremos después. Llegamos a casa, vi a mi mujer, vi a mis 3 hijos, ellos encantados de la vida. Ellos se enteraron ese día, o sea, se enteraron, mi mujer no, pero los chicos se enteraron por la mañana en televisión. Y nada, posteriormente, pues nada, hospital militar, 5 días en el hospital militar, allí en control psiquiátrico, básicamente. Todos mis problemas han sido psiquiátricos y psicológicos. De ahí estuve 1 mes de baja a trabajar hasta el año 2014, que solicité pasar un reconocimiento médico por incapacidad. Había momentos, todo este proceso es un proceso complicadillo. Entonces hay momentos muy buenos y momentos terribles. Entonces los momentos terribles mejor no vivirlos. Bueno, en cualquier caso, el tribunal determinó que
reconocerme la incapacidad y a partir de ese momento pues, me retiré, fui a vivir a Valencia y allí sigo siendo presidente de la asociación, porque yo realmente vivo en Madrid, viví en Valencia unos años y volví a Madrid y aquí estamos. Que sepáis una cosa, yo la primera vez que conté esto, lo conté aquí, en los cursos de verano, en el año 2016. Así que esa es la historia. Es rápida, pero es... Yo te voy a preguntar por alguna cosa concreta de esa historia que tú has contado rápido. En esos juicios de Bataclan que he mencionado al principio, la justicia francesa ha incorporado un criterio o un concepto nuevo que le llaman la angustia de muerte. Ellos lo que dicen es que no es lo mismo que te asesinen rápido a sufrir un atentado lento como el de Bataclan, que duró más o menos lo mismo que ese ataque que tú nos acabas de contar. Esa angustia de muerte, ¿tú cómo la recuerdas? Es que yo no tuve, es una sensación muy extraña durante la media hora esa, o media hora o lo que fuese. No tienes sensación de absolutamente nada, tienes ganas de que acabe, o sea, sabes cuál va a ser el posible final. Es más, estás casi deseando porque evidentemente las circunstancias daban para que si no me matasen, me secuestrasen y me matasen después. O sea, las circunstancias, la cabeza te funciona de otra forma. O sea, no hay una angustia, la angustia de muerte te viene después, cuando estás tranquilo y desaparece la adrenalina de tu cuerpo, es cuando te pega un bajón y entonces es cuando, de hecho, es más, hay una cosa muy curiosa, yo desde que llegué a la base americana tenía la sensación de que yo no iba a salir vivo de Irak. O sea, es la sensación que tenía, ¿no? Es el después. Pero ya después, o sea, imagínate, serían las 9 o las 10 de la noche. Y yo esa... Pero en el momento reaccionas ante no, en el momento o sea, es el modo supervivencia, básicamente. O sea, él estaba haciendo su trabajo. Bataclan estaba... ¿no? Sí, pero en cualquier caso, probablemente la situación es distinto. Evidentemente yo estaba haciendo mi trabajo pero tampoco te preparan para esto. Pero sí es cierto que mientras estás vivo está funcionando, eso está claro. Entonces no hay esa angustia, la angustia te viene después. O sea, supongo que has pensado muchas veces qué factores de los que jugaron en esa tarde te salvaron. me ha costado 20 años, pero sí. Sí, no, la elaboración es sencilla. O sea, la situación de Irak no es una... o sea, es una situación de posguerra donde básicamente también hay dos partes de la población de Irak enfrentadas, suníes por un lado, seguidores del régimen de Saddam, y chiíes por el otro, que evidentemente convivían además, o sea, todo parte de eso. O sea, que yo estoy vivo porque hay dos partes de la sociedad iraquí enfrentadas. O sea, los suníes de la insurgencia, entendemos que fue la insurgencia, está claro, que nos apoyaban, y otra parte que no nos apoyaban. Entonces esa indefinición, porque nadie quería matarme a las claras, o sea, porque si no me meten un palo en la cabeza, pero nadie quería significarse porque había otra parte de la población que estaba mirando, y entonces le podía señalar a ellos como seguidores de la insurgencia. Bueno, y entonces básicamente eso es lo que me salvó, y suerte, mucha suerte. Y en el beso que te da ese chico que se baja del... No se bajó, apareció por allí. ¿Apareció? Yo no sé si se bajó de alguna... No, apareció por allí. ¿Has pensado muchas veces en ese momento? Pues casi todos los días. Pues, es que básicamente yo vivo esto todos los días. No es una cuestión que afecte a mi vida, pero evidentemente yo sé por dónde he pasado todos los días. Y claro que piensas y le buscas hasta la explicación. Y la explicación la tiene el nivel de relación de un árabe con el resto del mundo, que es a través de los besos. Entonces un beso significa, a este tío le conozco yo, y te da un cierto nivel de protección, evidentemente, y más en esas circunstancias, ya digo, de indefinición, porque nadie quería significarse ni en un sentido ni en otro. O sea que sí. ¿Cuándo sales del shock? ¿En ese momento en el que llegas a tu casa o pasan semanas? No, el shock, es que es un proceso del shock inicial, ya cuando estaba básicamente del shock inicial sales a
al día aproximadamente, cuando te da suficiente cantidad de pastillas para que puedas dormir. Eso está claro. Los primeros momentos son... no, yo la primera noche no dormí nada, evidentemente. Y del shock inicial, a los 2 días después, el proceso es... Yo seguí, o sea, yo después del mes de baja, entendí que yo quería seguir trabajando, tal, y lo que sí es cierto que durante el periodo entre el 2004 y el 2014, el shock inicial se convirtió en estrés postraumático, entonces todo eso te lleva a una serie de situaciones que no son nada agradables. Entonces, del shock inicial en 2 días te recuperas. Yo hice una cosa mal, que es no solicitar ayuda psicológica, y también el médico militar dijo que al principio tampoco, pero bueno. Antes hemos hablado de que tu mujer, desde aquí, vivió su propia historia, ¿no? ¿Qué te ha contado ella de cómo lo vivió? Me lo ha contado todo, porque básicamente vivimos juntos, pero sí es la situación de angustia. Es una situación de angustia donde las noticias, el centro organizó, como él tenía información de primera mano, evidentemente, organizó un procedimiento donde a cada familia se le puso a alguien de confianza de la familia, cercano, que iba a recibir las noticias. Entonces, pues en el caso de mi mujer, pusieron a un compañero mío que conozco desde los 14 años, o sea que más confianza no había. Y este chico, pues lo primero que le dijo es, Isabel, todas las noticias que reciba te las voy a decir, y además todas las vamos a recibir por este teléfono. Entonces, pues fue una situación de angustia, porque las noticias llegaban sesgadas, llegaban primero hay 3 muertos, 4 muertos, 4 muertos, 3 heridos, 7 muertos, cómo estará el otro. Entonces, eso fue el proceso, todo el proceso. Después ya a ella le comunicaron que yo había sobrevivido, pero no le dijeron nada más. Entonces la siguiente llamada ya fue del secretario de Estado, la llamó a ella, le dijo tal, pero claro, tú imagínate, ella estaba en el club militar, pasando la tarde, como pasábamos casi todas las tardes de los sábados, con los niños allí, los 3 niños pululando. Y ella me lo relata, dice, yo me enganché a una taza de café y no me lo creía. O sea, dije, no, esto no me está pasando a mí, no me está pasando, pero a la vez te está pasando. Y además haces el cálculo, y además cuando le hicieron la llamada y dijeron, no, el superviviente es Pepe. Ella dijo, pues si los otros están muertos, ¿cómo está él? O sea, ya le dijeron, no, está eso, ¿no? Y claro, ella te relata eso con una angustia, porque es que además esa angustia que le sigue durando de vez en cuando, porque ella se pone en el lugar de las 7 familias, y ella de hecho, una semana después, cuando nosotros teníamos que regresar, recibió la llamada de los conductores de Iberia que nos tenían que devolver a nuestras casas, y a ella le tocó, el día que volvíamos en avión de allí, responderles y decirles, es que no han tenido que adelantar el viaje. O sea que esa angustia la sigue acompañando, evidentemente. Pero eso, invitadla el año que viene y os lo cuenta, que a mí es la parte, o sea, yo al principio se lo decía, digo, yo no puedo ir esa parte, porque esa parte a mí me duele, o sea, es la parte de la angustia, porque yo traigo mi relato, y mi relato es mío, es una vivencia mía, pero la angustia de no saber de qué va a ser de todo esto que tenemos montado entre los dos, que es, o sea, eso, no, mejor que lo relate ella, yo me muero. Todo. El no saber, el tener las noticias a medias, yo me imagino de que estuvo súper angustiada. Pues sí. Después tenía sentimiento de culpabilidad. ¿Por qué? Porque decía que cómo era posible que ella tuviese a su marido y el resto no. Pasa. O sea, pero bueno, eso también se le ha pasado con los años. Y ya la última, ¿qué le has contado a tus hijos? Pues lo que me han pedido en el momento que me lo han pedido, porque esto es, claro, teniendo 3 hijos tú puedes esperar cualquier cosa. Entonces, el mayor se lo tuve que contar cuando tenía 14 años, porque él empezó a hacer búsquedas por internet y ya le dije, mira, déjalo, te lo cuento yo, se lo conté, evidentemente adaptado a la edad. Y
El mediano, como son los niños perdidos, ese no me ha preguntado cosas particulares, pero me sigue preguntando, ese no tiene. Y la pequeña, no se lo conté hasta que apareció la serie, porque ella, como está estudiando comunicación audiovisual, dijo, yo quiero cualificar y tal. Y se vino a hacer la grabación con nosotros y ahí en los ratos se va enterando y le va contando yo, además, la experiencia. O sea, ella con 20 años. O sea que... Cuando han necesitado, cuando piden, o sea, sí. Esto no tiene... Yo tampoco he forzado la situación en ese sentido. Déjame un poquito, me estoy muriendo de calor. Si queréis abrimos un turno de preguntas. Me tenéis aquí. Sí, un poco... Creo que hay alguna pregunta. Me gustaría preguntarte, discúlpame porque no he visto la serie. No hace falta, si te he hecho spoiler completo, o sea que... El libro, no te crean nada. No, por eso te pregunto. No. He oído cosas y he estado impactada y he escuchado muchas cuestiones, pero quería preguntarte a ti qué es lo que salió mal. En principio nada y todo. O sea, efectivamente no salieron cosas mal, sino que el procedimiento que llevábamos no era el adecuado. Ya está, nosotros llevábamos un procedimiento y esto es el normal, ¿no? Nosotros estábamos adaptados a equipos en fuerza de interposición. Kosovo, Bosnia, donde tú no eres objetivo de nadie. Sencillamente, tú vas allí, haces tu trabajo y estás entre dos facciones que se están peleando. Entonces, esa era la doctrina que llevábamos nosotros en los equipos desplegados. ¿Qué falló allí? Pues básicamente que cuando vas a una zona de conflicto con una insurgencia que tiene armas de guerra, tienes que ir en condiciones. Eso, pero que eran cosas que ya se estaban adaptando. Lo que pasa es que poner un blindado en Bagdad no es comprarte un coche en Méndez Álvaro, de verdad. O sea, es muy complicado ya. Cuando me dicen, ¿y por qué no llevamos armas largas? Porque no somos fuerza combatiente y sí las llevábamos en nuestra zona de actuación. Pero fuera nos iba a generar un problema, porque nosotros vamos de paisanos, no somos militares en ejercicio, o sea, no estamos vestidos de militar, hacemos funciones civiles. Entonces todas esas cosas que se han ido corrigiendo con los años y las misiones. O sea, no os creáis que esa fue la última misión del CNI, no ha sido. Más, ha habido muchas más y muchas más, mucho más peligrosas. O sea, en cuestión de ataques hemos tenido más y nadie se ha dado, o sea, y no ha habido esta carnicería, básicamente. Pero porque los procedimientos, y eso también es una cosa muy de la administración española, son los que son y se van adecuando a las circunstancias. A nosotros nos pilló en unas circunstancias que evidentemente no eran las mejores. ¿Se corrigieron? Sí. Entonces, salir mal, todo y nada. Todo porque nos tocó y nada porque se estaban tomando por ejemplo, todo el funcionamiento posterior de las misiones en el exterior nuestras estaba escrito allí ya. O sea, se estaban haciendo, por ejemplo, en Iguanilla ya había un modo de funcionamiento distinto. Lo que pasa es que ese viaje tenemos que hacerlo. O sea, y tampoco os creáis que estábamos de vacaciones. Nosotros en octubre de ese año ya asesinaron a nuestro compañero José Antonio Bernal en la puerta de su casa. Y era un ataque directo contra el CNI, no era un ataque contra España ni contra nadie, no, era un ataque directo contra el CNI. Y entonces ya nosotros cuando llegamos allí ya sabíamos que éramos objetivo de lo que fuese. O sea, básicamente del Mujabarat, del servicio iraquí. Entonces no os creáis que no íbamos con todas las medidas de seguridad que debíamos llevar. ¿Pero os habían estado siguiendo? No, es que eso es otro mundo. Nadie nos siguió. Hay dos corrientes de opinión, una que fuimos objetivo de oportunidad y otra que hubo una delación por parte de un intérprete. ¿Qué más da? O sea, básicamente da igual, incluso ya con los años, yo al intérprete, si me lo pones en el minuto 2 delante, le meto 6 tiros en la cabeza, cosa que después me hubiese arrepentido probablemente. Ahora justifico porque evidentemente las medidas de presión, estamos hablando de un servicio de inteligencia que si no hace lo que quieren te matan, ya está. Entonces,
si te fuerzan a, tú que tienes familia y que sabemos dónde está tu familia, si te fuerzan a contar que lo que hace la gente con la que trabajas, vas y lo cuentas. O sea, que es que no es... es hasta justificable, porque a mí me hacen lo mismo y yo lo haría. O sea, por encima de todo está la familia. Entonces, esas son las dos corrientes. Seguirnos como tal no hace falta. Si es que también hay que ver la situación de Irak en aquella época. Más preguntas. ¿Contestada? Está contestada ya, ¿no? Sí, me ha encantado como lo has contado, la verdad que... Gracias. Mi pregunta va para las 3 víctimas y es que ¿qué cambiaríais vosotros de las instituciones al completo? Quiero decir, tanto en el ámbito policial como los jueces, también lo mediático. ¿Qué cambiaréis vosotros para que no sufrierais tanto la victimización? Creo que es bastante importante que se hiciera voz de esto. Gracias. Empieza tú. Yo aquí respondo para... Yo poco tendría que cambiar, o sea, porque mi hija para los medios no es importante, es importante para mí. Entonces, o sea, fue en el momento, o sea, que apareció su imagen, esto y aquello, pero no están recordando, no se le está utilizando a mi hija para nada. O sea, así como hay otros atentados que sí se utilizan políticamente. O sea, ¿qué cambiarías? La política. O sea, sin más. Pero yo no me siento atacada, o sea, por el caso de mi hija. O sea, no... ¿No sientes que haya habido una mala actuación policial o, no sé, que alguien como víctima se te haya tratado mal, entre comillas? A mí me han tratado muy bien. Algo que me llegó a mí fue, son españoles y después tuvieron el atentado. Fue poco después de la famosa foto de los 3, el inglés, el español y el estadounidense. Más no te puedo decir. Y el portugués se ha liberado, mira, matando a Naciones Unidas. Bueno, no puede arreglar el mundo, obviamente. Yo me pregunto qué hacíamos en Irak, con pocos medios, por qué no aprendieron de lo que pasó en Irak. Yo me pregunto por qué los medios antiterroristas en España estaban más preparados para ETA que para atentados yihadistas y ya tenían noticias de todos los servicios secretos de que podía haber un atentado. Es verdad que después del 11 de marzo eso ha evolucionado y ha cambiado y hay ya incluido esto que estamos teniendo ahora, pero ahí nos pilló, ¿vale? Obviamente habría que cambiar tantísimas cosas que no sé ni por dónde empezar. Me habéis oído contar que un atentado gigantesco como este pues provoca que las fuerzas de seguridad y que los medios de asistencia no dan abasto. Y no nos trataron con cariño, o sea, porque estaban desbordados, absolutamente desbordados. No me meto con ellos, es que estaban desbordados. Los voluntarios que nos ayudaban eran eso, voluntarios. O sea, de pronto llaman al colegio de psicólogos y mandan a psicólogos. Y los pobres es que tenían más cara de susto que yo. Casi hablaría usted de recursos humanos, falta de recursos claro, humanos. Claro, creo que todo eso ha evolucionado y ha mejorado. Pero en aquel momento es terrorífico. Y entonces todos están hablando de lo terrible que es esperar. Pues imagínate esperar 24 horas. Yo sí te voy a decir de que a mí, yo no puedo decir eso, a mí me trataron con mucho cariño, eran pocas víctimas españolas, o sea, vinieron a verme el Felipe y la Sofía porque no estaba Juan Carlos, o sea, a darme el pésamo personalmente y demás. O sea, el primer ministro, iba a decir, ya no sé ni cómo hablo, el ministro de no sé qué... hombre, de hecho a mí, o sea, a Sofía y a la que era entonces vicepresidenta, que era una también muy flaca, casi les invito a comer a mi casa porque digo, pobrecitas que no comen. O sea, en serio, las vi tan delgadas, o sea, además, o sea, a mis hijas, por ejemplo, o sea, les llegó mucho, ¿qué he dicho, Sofía? Leticia. Perdón, les llegó mucho Leticia porque era su primera salida después de la muerte de su hermana. Entonces no sé si se identificaron entre ellas, o sea, que para mis hijas también, o sea, lo que había perdido era una hermana, o sea, que hubo una especie de conexión entre ellas, o sea, una conexión que yo, por ejemplo, o sea, no sentí, o sea,
pues para mí estuvieron correctos, sabían, aprendieron bien la lección, sabían quién era cada víctima, lo que tenían que decir y todo eso. O sea, pero no puedo poner, o sea, ni una pega. O sea, a mí todo el mundo me trató muy, muy bien. Ya, pues a mí toda la gente corriente me trató muy bien. La policía, por ejemplo, cuando nos dio todos los efectos personales, fueron maravillosos. Pero lo que es la gestión del campo de las naciones fue terrible. Terrible. Un caos, ¿no? Fue terrible, además era angustioso porque iban citando los nombres por los altavoces, estabas oyendo los nombres de los muertos por los altavoces, ¿vale? Estabas viendo como unas familias lloraban y otras decían bien porque se había salvado. Eso no se puede hacer, ¿vale? O sea, es que yo tengo ese estrés postraumático. En mi familia siempre estamos agobiados sobre qué va a pasar lo siguiente. Se nos enciende una esta de alarma a la mínima. No lo terminamos de superar, eso va a estar para siempre. Yo sí entiendo, o sea, su angustia y lo entiendo perfectamente porque fue lo que yo sentí, esa angustia que sientes hasta que no sabes qué ha ocurrido, o sea, en la otra parte del mundo, ¿entiendes? Entonces, ellos que están allí presentes, o sea, que pueden ir, venir, pero hasta aquí, de aquí no puedes pasar y no te pueden decir, me imagino, de que es algo, o sea... Y no quiero ni hablar de los que no se identificaban todavía y tardaron unos días en hacer pruebas de ADN. Vale, precioso. Respecto a la justicia, juicios, etcétera, pues es lo que siempre ser una cantidad enorme de gente, no caber en las salas de los juicios. Siempre hemos tenido cosas así, un poco angustiosas. No poder personarnos en según qué cosas, tener que montar una asociación para personarnos en según qué cosas. Todo lo que significa multitud, con lo bueno y lo malo, porque también tienes compañeros codo con codo sufriendo contigo. Sí. No puedo arreglar más el mundo, cambiaría muchas cosas, pero bueno, un poquito más de sensibilidad para los periodistas. Recuerdo una ocasión en que había algo, yo creo que el monumento de Atocha, por cierto, es bastante chapucerillo, y nos pusieron unos sitios para sentarnos y de pronto éramos como carne de foto durante media hora, teníamos todos los fotógrafos allí y nosotros aquí sentados y yo ya no sabía dónde meterme, estuve por levantarme y marcharme. O sea, esos pequeños detalles terribles que te hacen que te vayas a casa. Según acabó un poco acabaron las palabras, nos levantamos y nos fuimos y no vimos el monumento, porque es que no lo soportábamos más. Estábamos como en exposición. No quiero hacerme la víctima, odio ser una víctima. Me cuesta trabajo venir aquí, yo se lo decía. Para mí es un esfuerzo emocional, lo hago por Rodrigo, pero odio hacer este tipo de comentarios, pero es que es de justicia, le tengo que decir. Mira, en mi caso, los periodistas, o sea, mientras estábamos en el tanatorio, se quedaron en la otra acera. Respetaron perfectamente, o sea, nos vieron entrar, salir, no sé qué, y nos respetaron en todo momento. También los periodistas, o sea, yo pienso que soy una persona afortunada, o sea, dentro de lo que me haya podido pasar, o sea, pero en el fondo he sido afortunada, o sea, a mí me han tratado muy bien en todos los sentidos, o sea, y me han respetado. Y los amigos cercanos, o sea, lo que ella ha dicho que encontraba flores, o sea, a mí yo dije que por favor, había momentos que necesitaba estar sola, porque todo el mundo estaba pendiente de mí, y recibí una llamada de una amiga mía. Me dice, Blanca, tienes un puchero, te he dejado algo para que comas en el felpudo. O sea, ni siquiera me tocó el timbre, porque quería respetar de que yo en ese momento necesitaba estar sola. O sea que, ya te digo, o sea, yo, o sea, no puedo hablar mal porque todo el mundo, o sea, todo el mundo, los que me gustan y los que no me gustan, todo el mundo, porque hay gente que no me gusta, pero todo el mundo me trata bien. Si hay alguna pregunta más. Son las 5. Bueno, perdón, Blanca se tiene que ir, porque... Si hay algo para mí. Bueno, sí, iba para los tres. Yo quería preguntar, vale, porque, bueno, bueno, primero, mi enhorabuena a los tres con vuestros relatos. Y quería preguntar, vale, porque a la vista del panorama actual y de la utilización por parte de la política de revivir el pasado, por la desgracia de ETA y demás, yo quería preguntarle a vosotros y bueno, a la Asociación de Víctimas
que ojalá que no pase, pero si en un futuro vuelve a ocurrir algún tipo de atentado, vosotros estáis luchando actualmente contra las instituciones y los medios de comunicación, por si vuelve a ocurrir estas desgracias, no vuelva a ocurrir lo que pasó en el atentado del 11M, de revivir constantemente y utilizar políticamente este tipo de atentados para instrumento político, y en su caso, en su día, era para unas elecciones. Yo, desde mi punto de vista, fue una actuación muy vil y muy... Yo tenía 3 años en ese momento, pero yo sí acabo de terminar la carrera de criminología y he estudiado un montón hemos dado una asignatura de victimología, hemos dado, en fin, segundas victimizaciones, la utilización de los medios de comunicación para este tipo de casos. Y, hombre, quería preguntar si desde la Asociación de Víctimas se está haciendo algo para evitar que vuelva a pasar este tipo de casos. Y muchas gracias. A ver, yo te voy a decir, yo no estoy en ninguna asociación, no estoy haciendo nada, pero mi enhorabuena, ¿eh? Pero me parece vergonzoso que se utilice a las víctimas, o sea, en todas las elecciones, o sea, aparecen las víctimas, aparecen los etarras, o sea, aparece no sé qué. O sea, yo soy vasca, o sea, y he vivido atentados, o sea, de un lado y de otro, o sea, no solamente está mi hija, o sea, en un atentado mataron a un amigo mío a esta distancia, o sea, y yo creía perder a mi hija que estaba embarazada. O sea, pero es vergonzoso que en todas las elecciones se utilice el terrorismo, o sea, para sacar votos. Vamos, yo por elecciones o no elecciones. O sea, esto puede suceder a un día de cara a las elecciones, puede suceder en medio de una legislatura. Yo soy presidente de una asociación de víctimas. Yo no mezclo, y yo además nuestros compañeros lo saben, no mezclo política con nada. Soy presidente de una asociación de víctimas del terrorismo, no de víctimas políticas de absolutamente nada. Entonces, yo no a preguntas de política no respondo. No, pero lo respondo porque hay apreciaciones, eso que has dicho, que tienes toda la razón del mundo, pero es que la utilización de las víctimas no es la utilización de las víctimas, es dentro de un colectivo que es amplio, es heterogéneo, de todo gusto y condición, es la utilización que quiera dejarse hacer la víctima. O sea, la víctima a mí no me utiliza nadie, evidentemente. Entonces, allá cada uno con su conciencia. Eso es la respuesta. O sea, no es la utilización de las víctimas, sino sencillamente que hay que ponerse en la piel de cada una de las víctimas. Cuidado, que aquí hay de toda condición, de verdad, ¿eh? Entonces, yo particularmente te generaría esa duda, ponte en la cabeza de qué víctimas se utilizan, cuándo se utilizan, cómo se utilizan. No es un caso aislado, o sea, No, si yo lo que quería preguntar no era desde su punto de vista político. No, y desde el punto de vista personal, menos todavía. Claro. O sea, porque además, otra de las cosas, tú que has la victimología, otra de las cosas más, las víctimas viven estos procesos como a ellos les da la real gana. Sí. Y pueden hacer lo que les dé la gana. O sea, lo que yo no voy a permitir es que nadie me diga lo que tengo que hacer. Eso es, y yo voy a respetar lo que haga cualquiera, de verdad. O sea, y me parece tanto respeto lo uno como lo otro. Yo sí tengo a veces un problema, porque cuando cuento qué sucedió el 11 de marzo, hay quien se da por aludido. Claro, ese es el problema que yo tengo. Entonces, a veces voy dando charlas y tal y cual, y a veces hasta me llegan a decir, no, tú solo cuenta tu experiencia personal, no tienes que hacer historia de España. ¿Cómo que no? Si es que mi experiencia de España, mi experiencia es que me ha vuelto a matar toda esa problemática política. Yo ahí difiero. Entonces, porque yo tengo un testimonio de un compañero. Perdona, mi testimonio ha sido largo, lo que pasó con Rodrigo, y muy breve lo político. Pero que la política me ha hecho daño, sí. Que me ha vuelto a matar, sí. Que lo tengo que decir, y si alguien se da por aludido sabrá por qué tiene algún sentimiento de culpa, yo de eso no. Que se dé por aludido, claro. Sí, eso también es verdad, o sea, sí. Pero sobre todo en los testimonios en los colegios. Yo tengo un testimonio de un compañero de la asociación que es tremendo, de verdad. Y a este le tenemos que llevar atado. Básicamente porque lo que vamos a dar al colegio es el testimonio de una situación de violencia extrema que te condiciona tu vida y la de toda tu familia. Entonces, evidentemente,
una vez dado el testimonio, él cuenta lo que le da la gana. No, yo lo digo para que no vuelva a suceder. Sí, simplemente lo digo para que no vuelva a suceder. Yo te digo, es una historieta. Querría que no volviera a suceder. Pero que básicamente es eso. Primero, que puedes hacer lo que te dé la real gana. Y segundo, yo lo que le pido a este, que además es tremendo, alguno de aquí sí lo ha oído el testimonio. Y a él le dije, despójalo de ideología y de política, que si no, no vas a llegar a ningún sitio. Ahora le llaman a él más que a mí, cosa que agradezco yo. Yo había inventado la pregunta si estáis utilizando medios o disponibles medios para, en el caso de que vuelva a ocurrir, asistir a esa víctima. Sí, hombre, es que la existencia básica de las asociaciones es el apoyo a las víctimas, o sea, no tiene sentido, o sea, sí tiene sentido esa pregunta, pero la respuesta es evidentemente sí, para eso estamos, si no, ¿qué pintamos nosotros en esto? Perdón, ¿me puedo hacer una pregunta rápida? Perdón. Sí, para que me escuchen los de atrás. Perdone, era para preguntarle si usted ha sufrido algún tipo de... es que he buscado el nombre, pero se me ha olvidado. El estrés de ser el único... el postraumático, más bien... Exacto, el culpable. Sí, a todos, sí, sentimiento de culpabilidad, evidentemente. ¿Y cómo ha podido superar el sentimiento de culpabilidad de ser el único superviviente? Es una cuestión de superación, es una cuestión de acompañamiento. Nos llevamos bien ahora, yo no sé lo que será en el futuro. Nos hemos llevado muy mal también, ¿eh? O sea, esto no es un proceso que te lleva a sentirte culpable, evidentemente. Esto es una elaboración, llevo 20 años, entonces es una elaboración de 20 años. Algo mejor estaré. Pero sí, evidentemente el sentimiento de culpa en los momentos inmediatos es fijo, o sea, la primera noche, que además es una elaboración propia, sin apoyo de nadie y tal, es la muerte, o sea, eso es el sentimiento elevado a la enésima potencia, todos. Eres culpable, eres cobarde, eres valiente, estás contento porque estás vivo, pero estás infeliz porque eran tus compañeros y tú estás vivo y además te sientes infeliz por eso. O sea, tienes todo el miedo del mundo, todo, o sea, todo el odio, todo, o sea, entonces todo ese proceso, con el tiempo lo vas colocando cada cosa en su sitio. Evidentemente yo no soy culpable de nada. Pero es que sentimiento de culpa tenemos incluso nosotros. Pero es que eso te acompaña en el proceso, más arriba o más abajo, en momentos del proceso. Bueno, tenemos que cerrar la mesa. Marisol, José Manuel, muchísimas gracias, Blanca también. Y os dejamos.